Muchas gracias. Perfecto. Agradezco un montón por la invitación. Nosotros siempre estamos contentos de participar. Habíamos tratado de armar algo antes nosotros, pero no se había podido. Tenemos un poquito, harto trabajo acá en el laboratorio. Me gustaría tener menos de repente, para poder investigar más, experimentar más, pero y compartir más también lo poco que hemos hecho. Em, es muy importante nosotros también ver cómo se ha expandido en el fondo el ímpetu por conocer más de la madera, y no solamente desde el ámbito técnico, sino que desde el punto de vista del diseño, el cómo la experimentación es fundamental en las escuelas de arquitectura o en las instituciones que impartan ramos que tengan que ver o que aborden temáticas de diseño material. Así que es un agrado contar con el ejemplo de ustedes. Creo que la experiencia que se llevan los estudiantes participantes es fantástica y de seguro les va a marcar para el resto de sus carreras o caminos. Ya voy a compartir un poquito la pantalla. Eh, Ustedes me cortan, si hablo mucho me cortan. Yo, no hay problema. Yo a veces me extiendo, otras veces no. Cero, no sé cuánto tiempo tengo tampoco, así que me cortan si estoy muy larga. Eh, Total libertad y tenemos Maravilloso. todo el día. Ok. Raro encontrar eso. Sí. Eh, Déjame un segundito antes de compartir la pantalla. Oye, a ver. Aquí estoy. Oye, mm, no. Mm, Puede ser que aquí sí. ¿Ahí ven? Ya, súper. Bueno, como les contaban, gracias por la introducción también. Mi nombre es Mariela Reyes, me acompaña hoy también Michael Arnett. Co-dirigimos un laboratorio experimental que se llama MATLAB en la ciudad de Temuco, al sur de Chile. Estamos bastante más abajo. Y nosotros inauguramos este laboratorio el año 2019, después que nos vinimos de Inglaterra. Yo tuve la oportunidad, cosa que marcó un poco mi carrera, y lo que estamos haciendo ahora. Estudié el máster, el Design and Making Architectural Association en Hook Park. Mike era programador robótico de la Architectural Association en el mismo campus, y nos vinimos en el fondo a Chile con la misión de tratar de establecer metodologías similares, pero contextualizadas a la realidad país. Ustedes saben, Chile es un país maderero como por excelencia, es parte importante de la economía nacional. eh, pero si bien es así, la innovación en madera es algo que está bastante limitado por muchas cosas. Un tema aparte, podríamos hacer una presentación de un concepto de la madera en respecto a eso, pero la escuela de arquitectura todavía no, las temáticas materiales, las temáticas constructivas todavía no calan tan profundamente como quisiéramos. Ahora, de hecho, de aquí, de hace 4 años que estamos aquí, ya se ve un cambio. Las universidades, nosotros tenemos como 50, aproximadamente 50 facultades de arquitectura desde el norte al sur, muchísimas, ya están incorporando en sus planes las metodologías materiales de los talleres de diseño, y para nosotros ser parte de eso que está pasando en Chile es súper importante con nosotros como laboratorio. Tenemos como 4 pilares fundamentales, eh, que de alguna forma algunos son un poco heredados de lo que vivimos en CUSPAR. Otros tienen que ver con la realidad mundial, por supuesto. Hablamos de nuevas tecnologías, hablamos de la incorporación de la tradición, que habla de dónde nos estamos situando, ¿cierto? De regiones madereras, regiones con un gran enfoque local, con un gran patrimonio material sumamente importante también. Em, Forestal, no solamente maderero, sino que de sus productos forestales, que nos hacen en el fondo enmarcar la visión del laboratorio. Entonces, tecnología, tradición, pero también la innovación. O sea, cómo estas dos cosas se combinan para apuntar hacia las necesidades futuras que la mayoría de las veces, y la discusión rodea el concepto de sustentabilidad, que es muy urgente, ¿cierto? A nivel mundial, no solo en las localidades. Entonces, esta gráfica siempre la ponemos porque habla un poco de lo mismo. Hay una madera no estandarizada, están los formones, que son máxima representación del trabajo análogo, están las manos, está el lápiz, también está lo digital, y está el spindle del robot, que es una de las máquinas que tenemos en el laboratorio. Esta presentación, por ponerle en fondo un nombre, soy bien mala para esto, pero si tuviera que concluir de qué hablamos todo el día, hablamos de materia y hablamos de método, generalmente.
Nosotros aparte no hacemos muchas clases en la universidad, la mayoría de nuestro tiempo está dedicado al laboratorio, dirigimos, somos solo 2 personas, ahora recién se incorporó una diseñadora industrial no, se une al equipo. Y hacemos clases en un taller de arquitectura que se llama Taller 3, también nos pueden seguir, tenemos un Instagram. T3, Taller 3, escala 1 a 1, Taller 1 a 1 creo que se llama en Instagram. Sí. Y que es un taller que heredamos que también explora el desarrollo arquitectónico desde la escala 1 a 1 y ahí se mete el material, así que estamos tratando de hacer algo con chicos de pregrado de acá de la facultad. Y materia y método, ¿por qué? Porque son los grandes tópicos que engloban algunas cosas que hemos hecho poco, ya les conté, soy arquitecta chilena, estudié en Inglaterra, tuve la oportunidad y ahora estoy dirigiendo este laboratorio. Mike, arquitecto, bachelor en arquitectura en la Universidad de Nottingham, máster de la Bartlett, UCL en London y desarrollo robótico en la praxis. Y tanto la experiencia acumulada de Mike como la mía, Mike tiene una trayectoria mucho anterior con el trabajo de maquinaria CNC, particularmente, no particularmente, pero lo que se dedica últimamente es brazos robóticos, desde experiencias cuando trabajaba como asistente de investigación y encargado del taller, ¿cierto? Un poco, un tiempo en la Barlet. También participó en proyectos con otros materiales como The Core House, que fue un proyecto ganador del proyecto Riva en Inglaterra, no sé si lo conocen. Tuvo la oportunidad de aprender y de poner en práctica, en el fondo, desde su profesión de arquitecto, ¿cierto? Temas de robótica, temas de manufactura. Y este camino, de alguna forma, lo llevó a Hook Park, y donde nosotros nos conocemos, ¿cierto? Y yo también empecé a trabajar un poquito con robótica en un proyecto de Hook Park y nos traemos este conocimiento de brazos robóticos, de distintas herramientas a lo que estamos aplicando a Chile. El brazo robótico, no sé si los alumnos, los chicos conocen más o menos qué es, una máquina controlada por computador, que pueden asociarse a este brazo un montón de diversas herramientas. Y esa es una de las grandes ventajas del brazo robótico. ¿Por qué se está usando tanto? Porque en una sola herramienta tú puedes tener un montón de aplicaciones diversas y usos, y por ende utilizar materiales diversos, cierres de banda. Esta sierra, no sé si ven mi cursor, pero las sierras de Winchester son de Hook Park, se desarrollaron en conjunto con Mike y otros profesionales técnicos encargados del máster. Este es el robot de nosotros, el rojito que está aquí, que tiene un spindle, etcétera. El primer proyecto que ya probablemente algunos los conozcan, este es un proyecto ya que tiene sus años, pero que marca una etapa en nosotros también, en abrirnos de alguna forma la vista de entender la madera como un material extremadamente flexible, como un material que si bien sufre un proceso de alta estandarización, las nuevas tecnologías han permitido y permitieron en este caso este proyecto flexibilizar en el fondo los resultados formales y tipológicos a través del uso de metodologías validantes. Por ende, nos saltamos la rigidez de ciertos procesos de estandarización del material, logrando espacialidades, configuraciones y tipologías flexibles e innovadoras, incorporando nuevas tecnologías. Entonces, esto lo hicimos a través de un desarrollo de un esqueleto que es de un proyecto que se llama Way for Whole, un proyecto en etapas que se está haciendo en Hook que todavía se está haciendo, creo que lleva como 4 o 5 etapas, donde un grupo de alumnos es encargado de desarrollar y construir una porción de este edificio. A nosotros fuimos los primeros del team. Nosotros nos tocó mucho tiempo hacer mucho planning application, que es como el desarrollo de la idea general de este proyecto. O sea, nosotros hicimos un ingreso municipal, que vendría siendo el equivalente en Chile, no sé, allá cómo es, pero toda la normativa, todo el desarrollo general del conjunto. Y posteriormente tuvimos el desafío de diseñar y construir los 15 marcos de la madera laminada que conformaban el interior de uno de estos edificios. A la mitad cuando ya habíamos terminado nuestra pasada por Jupar, llegó otro grupo que fue el encargado de cerrar este edificio y este edificio ahora se encuentra no completamente terminado, pero habitable de alguna forma, más como lo dejamos nosotros. Y este es un proceso que todavía sigue en cuestión, ¿cierto? Y todo parte, me pasa que no siempre pongo estas imágenes cuando presento porque siempre presentamos en áreas muy técnicas. Cuando uno habla de robótica, cuando uno habla de madera laminada, a uno le invitan a las conferencias forestales, te invitan a las conferencias de tecnología, pero muchas veces no tenemos tiempo de mostrar que todo tiene que ver en cómo nosotros pensamos los proyectos que nos atañen a los arquitectos. No nosotros solamente, pero principalmente a nosotros. Y todo tiene que ver
toda la forma en que nosotros logramos trabajar el esqueleto de Way for Whole tiene que ver con conceptos iniciales que son de nosotros de arquitectos, son conceptos tan simples como lo hace cualquier estudiante de pregrado, ¿cierto? Y la idea nace de esto, de concebir el bosque como el material base inicial y cómo el bosque en sí se transforma en el constructor del espacio, o sea, cómo la madera es la que construye el espacio y no solamente la madera es una resultante de una aplicación técnica. Yo digo, voy a hacer la estructura de madera porque me alcanza, porque es más barata, porque es más económico, porque... Entonces, el bosque participa en la decisión espacial, el bosque es desde el inicio. Y ya nacen estos conceptos como que el bosque de alguna forma se entrelaza, ¿cierto? El bosque logra, por una intervención del hombre, ¿cierto? Mágica, onírica, transformarse en un esqueleto. Y este concepto de esqueleto se traduce obviamente con un proceso técnico, se validaron qué tecnología, y aquí viene la discusión del método, ¿cierto? O sea, puedo tener una idea, pero qué metodología constructiva y también metodologías de diseño me va a permitir materializar una idea súper arquitectónica, ¿cachai? Que es espacial, una idea que combina el rol material, pero que habla espacio de un esqueleto. Entonces se decide, hay un principio fundamental que lo lideran los directores de este máster que decían, tenemos que hacer elementos modulares, elementos que puedan ser fácilmente transportados, gran tamaño, y que ojalá utilicemos madera laminada, porque Hook Park es reconocido por tener harta historia en trabajo con madera no estandarizada, y ellos querían dar como un pie a empezar a trabajar con madera un poquito más ingenieril, ¿cierto? Entonces dijeron, ya, ok, hacemos madera laminada, y empezamos a hacer unas pruebas, unos testeos, y aquí me falta una imagen que no la mostré, la voy a mostrar más adelante, pero esta idea de laminar y de conjugar las distintas orientaciones de la madera nace de una experimentación, no nace de una resolución formal, nace de una decisión metodológica. Necesitamos laminar componentes, aún no sabemos cuáles son, pero necesitamos laminar componentes que nos entreguen ciertas o cuales características espaciales y ciertas escalas. Entonces, cuando uno se aproxima a diseñar con madera, nosotros siempre tratamos de empujar este método, que no necesito tener los espacios diseñados para después incorporar el material. Es donde y de esa forma uno valoriza la importancia que tiene el material en el proceso de diseño. O sea, se diseña desde el material, se diseña desde las herramientas y se diseña desde lo que ambos juntos me permiten hacer. Obviamente hay condicionantes mayores y tiene que ver con las necesidades espaciales, ¿verdad? O sea, esto tenía que ser un esqueleto de ciertas proporciones, pero influyó muchísimo el cómo tenía que montarse, cuántas piezas máximas podríamos hacer, y así empezamos. Y se empezó a probar mucho prototipo, los alumnos, cada uno tenía distintos roles, hicimos muchísimos prototipos de laminación, hasta que de repente empezamos a descubrir este concepto como de las células, de que varios componentes podían laminarse de cierta forma y quedar elementos celulares, ¿cierto? Eh, eh, celulares significa, en realidad no sé si es el término correcto para referirse, pero tenía que ver que no tenía principio ni fin, era una cosa cerrada, ¿cierto? Laminada, poco como los muebles. Y se empezaron a diseñar, se diseñaron componentes y se trabajó en directa coordinación con los ingenieros. Estas imágenes son dibujos a mano. Nosotros, que aquí toda la gente también cree que se diseñó en computador. Si bien sí, se diseñaron geometría en computadora posterior, todas las secciones y las partes fueron diseñadas en dibujos 2D a mano, donde las masas de la laminación, por ejemplo, acá ustedes ven esta área que es más ancha, ¿cierto? Esta área tenía más masa que esta porque ingenierilmente esa área tenía que resistir un momento mucho más fuerte que en otras áreas. Entonces, los ingenieros nos decían, ¿cómo es posible agregar más masa en este punto? Y bueno, nosotros en la mano puede mucho, ¿cierto? Entonces agregábamos masa donde podía. Y después, obviamente, fue el desafío transformar eso a laminación, o sea, cómo se transmite algo que es una forma, un dibujo a 2D, qué repercusiones tienen como lamino. Y ahí viene el otro desarrollo posterior y así fue un trabajo muy bonito entre ingeniero y arquitecto y donde tú ves que esto, que era un dibujo mío en microjera, donde cuidadosamente habían mucho, obviamente los ejes y todo, se transforma en un elemento laminado extremadamente complejo, pero el proceso no fue tan complejo, parece complejo, ¿ya? Y ese fue el método. Y ahora, eso en cuanto a diseño y estructura, ¿cierto? También se exploró, como dije antes, o sea, en el fondo, después que terminamos la lógica, en paralelo en realidad, no fue después que terminamos, ok, yo tengo estas células, ¿cierto? Las puedo concebir en 2D, puedo concebir que algunas áreas tienen que tener ingenierilmente más masa, pero también tengo que entender qué repercusiones tiene con la laminación. ¿Cómo agrego? ¿Dónde se agrega? ¿Cuál es la orientación del grano? Y ahí también viene una exploración súper potente en paralelo al diseño.
¿Cómo unimos? Y al final se desarrolló una técnica que la usan en mueblería, pero no, o sea, creo que no ha sido aplicada a gran escala, masivamente, donde se va cruzando la orientación de las lamelas en relación a la geometría, se va orientando y así no es necesario laminar un panel gigante lleno y después vaciarlo al medio. Muy sencillo, se hizo, aquí podemos ver en la parte derecha, se encoló manualmente, hacíamos una pausa todos los días a las 6 de la tarde, llamábamos a todo el equipo a encolarse, gritaba, llegaban todos como un equipo gigante. Entonces, algo que era muy imposible hacerlo artesanalmente, que se hace en empresas gigantes, lo podíamos hacer artesanalmente. Y de hecho, eso tiene la madera laminada, que en realidad, si tú lo miras, es madera encolada, por decir. Es súper sencillo, o sea, como conceptualmente. Pero obviamente es complejo pensarla, cómo orientamos, cuáles son las máquinas que se necesitan, etcétera. Pero el proceso en sí no es tan complejo, es solamente pegar. Y claro, eso requería, al hacerlo manual, y no teníamos una prensa gigante como las empresas que hacen CLT, había que desarrollar prensas, había un equipo que se dedicó a diseñar las prensas, otros sistemas de tope para que no se desplazara esto, se cortaron patrones CNC, muchos para hacer plantillas, o sea, todo el trabajo de diseño para manufactura, que así se llama, diseño de cosas para manufacturar y procesos para manufactura es parte del proceso de aprendizaje en JUPAR y es algo, es un concepto que estamos tratando de meter de a poquito al plegado, por lo menos en esta facultad. Cuesta un montón, porque el fabricar pasa a segundo plano, ¿cierto? Pero gracias a que nosotros hemos aprendido estos métodos, la experiencia de los últimos años, para nosotros es cada vez más fácil explorar en manufactura y en nuestra tipología de arquitectura, porque ya sabemos que existen métodos, que se pueden combinar métodos. Entonces, el conocer de diseño de manufactura no te restringe, al contrario, te abre posibilidades, porque obviamente el conocimiento es libertad, ¿cierto? Y acá está, después que los paneles en encolado en su forma básica se esculpieron con un end effector, que es una sierra una sierra de banda, también hecha como artesanamente dentro de Juspar, la diseñó Charlie Wright, que es uno de los próceres de Juspar, y también la fabricó él, ¿cierto? Y en el fondo la herramienta está diseñada para el objetivo. Y ahí también uno tiene que reconocer un valor de trabajar multidisciplinariamente. O sea, equipo de arquitectos necesitamos trabajar con el ingeniero mecánico, necesitamos trabajar con el diseñador de productos que sabe de materiales más que nosotros, tenemos que trabajar con quien conozca maquinaria. Y en esa multiplicidad de capacidades y encuentros es donde nacen las ideas, y no solamente la idea, ideas que son posibles de manufacturar. Esa fue la experiencia de nosotros en Jumpar. Y bueno, acá hay un montón de otros conocimientos que tienen que ver con entender la maquinaria. O sea, nunca pensé en mi formación clásica de arquitecto, cuando salí de la escuela acá en Temuco, que realmente iba a estar trabajando con máquinas todos los días. Porque en la máquina está la libertad del diseño. En conocer mi herramienta está la libertad de la geometría. Y eso es gigante. O sea, no es un fin en sí mismo saber de robótica. O sea, si tuviera que hacer un llamado de atención a algunas escuelas que se dedican solamente a entender la robótica como un fin, ¿cierto? Pudiera ser eso. O sea, cuidado, la robótica no es un fin, sino que las tecnologías son medios habilitantes para el diseño también. Nosotros que somos apasionados por el diseño, es una bandera que no vamos a bajar nunca, de alguna forma y son nuestros grandes aliados. Y bueno, acá esta célula, este es un plano en la célula robótica de JUPAR, donde estaba el área de seguridad, área de control. En el fondo, todos estos dibujos me permitían, previo a los procesos de fabricación, entender las limitancias. ¿Cuán grandes pueden ser estos marcos si no los puedo mecanizar? Entonces yo tenía que poner una balanza. Un poquito más grande, no cabe. Por ende, no es real. Y si no es real, da lo mismo sea muy espectacular o no, no lo puedo fabricar. Entonces, entre eso, con las necesidades espaciales, hay un feedback súper importante y también, yendo mucho más al detalle también. Por ejemplo, yo tuve que hacer todos unos dibujos, en realidad modelados, de estudiar, esto es otra sierra de banda, la que está al derecho la diseñó Michael Arnett y la manufacturó tú y Charlie, ¿cierto? Mike que está conmigo. Esta era una nueva versión de sierra de banda y, y, y tuvieron que diseñar una sierra de banda porque la otra sierra era incapaz de, a ver, ¿cómo lo explico? No tengo, se me olvidó poner esa foto, pero de alcanzar un punto en el corte que nosotros queríamos cortar, que había que esculpir una parte. Entonces también viene, ¿cómo diseñamos una herramienta? ¿Cuál es el problema? Y se diseñó una herramienta que pudiera cortar por ambos lados, donde era mucho mucho menor y se podía tomar de una punta, entonces el alcance era mucho mayor. Pero había que estudiarlo, pescar, hacer un dibujo, jugar con los radios y conocer las limitantes de la herramienta.
Y así se trabaja en diseño para manufactura. O sea, no todo lo diseñado se puede manufacturar. Esto era un proceso, así se veían los marcos con su ya esculpido, ¿cierto? Muy poca pérdida de material, que esta aproximación tiene esa ventaja, de alguna forma. Aquí hay dos marcos ensamblados y que después, esto, ya como les mostré esto, estos marcos eran apernados, una especie como de flat pack tipo IKEA, interlocking, como se hacía un locking entre los, ¿cómo se dice? Un encaje entre los marcos para generar esta tridimensionalidad. Entonces parece muy tridimensional, pero en realidad son todos planos. Y esa fue la exploración, ¿cierto? Acá hay una foto del año siguiente, creo que esto es 2019 cuando fui, o 2020 la última vez, ya tiene signos de vejez. Acá hay una estructura secundaria que agregó con no madera lámina, madera tradicional, o sea, madera estandarizada, madera, otra generación de estudiantes, ¿cierto? Y que de alguna forma fue muy bonito lo que hicieron porque reconocen el valor de este esqueleto como una entidad individual en el diseño dentro y ellos hacen una piel que se distancia, ¿cierto? No lo toca, sino que de alguna forma lo envuelve súper sutilmente y no lo tapa ni lo comprime. Y así está ahora el edificio. Y ahí aquí hay otro proyecto, nosotros llegamos, después de esto yo termino, nos vinimos a Chile y una de las primeras cosas que hicimos, el 2020 creo que fue, nosotros inauguramos el año 2019 este laboratorio, pues decimos, ok, ¿qué pasará con el pino chileno, el pino radiata? El pino radiata es una madera introducida, ¿cierto?, que es de alto crecimiento, la mayoría de las coníferas, que nosotros está ampliamente esparcida en Chile y que la usamos la mayoría para construcción. Se usa poco nativo, se usa mucho pino. El pino, por bastantes carencias del sistema forestal acá, es un pino considerado no es de baja calidad, pero no tenemos reglamentación en rotulación, ¿cierto? Hay muchas variaciones de calidad. Por ende dijimos, nuestro primer cuestionamiento fue, ¿podemos hacer este tipo de estructuras que no se deformen, que se puedan manufacturar con pino tradicional, barato, de cualquier ferretería? Ferretería es una hardware store, una casa donde tú vas a comprar material. ¿Se puede? Sí se podía. Diseñamos una nueva versión de la lógica de los marcos, ¿cierto? Muy simple, sin una sierra de banda, lo hicimos con prensas, laminando, la misma lógica. Y esta vez sí nosotros lo ofrecemos con el robot, que no tenemos sierra de banda hasta el momento, estamos en proceso. Y descubrimos un par de cosas más, exploramos el concepto de marco abierto, ¿cierto? No marco cerrado, un par de cosas que no exploramos en el otro, mucho más esbelto, más delgado, porque el uso era distinto. Este es un pabellón pequeño para una inauguración de los 30 años de la Escuela de Arquitectura, y el rol no era más que un momento en el espacio donde permitiera tener unos mesones donde poner cierto objeto de valor. O sea, esa es la justificación del espacio. Y que la madera fuera, en el fondo, la vez desde el lugar, ¿cierto? La que se exhibiera. ¿Qué otras cosas hemos hecho? Y eso es con madera lámina, marco. También estamos colaborando hace poco con un fondar del arquitecto Nicolás Sá y Patricio Valderrama de la Universidad del Biobío de Chile. Nos piden asistencia técnica para la manufactura y la concepción de manufactura. No solamente manufacturar, sino que los ayudáramos a entender cómo manufacturar unos paneles que ellos tenían en su mente, que eran unos paneles curvos en madera. ¿Cómo hacemos un panel curvo en madera? No se ha hecho hasta el momento y entre conversaciones entre ellos y nosotros, que ellos quieren hacerlo como con una especie de, como si fuera el ladrillo. Hacer ladrillos así como en rondas verticales, así como imprimir un ladrillo y después esculpir. Y al final se llegó a la conclusión que se iban a hacer paneles verticados, cóncavos y convexos, y se elaboró esto, donde el muro estaba compuesto por un panel convexo y otro cóncavo con una cámara de aire en medio. Y este panel era un panel CLT plano tradicional, pero con un pequeño rebaje, ya sea cóncavo o convexo. Nos permitía obtener la curvatura, pero en dos paneles mucho más fácil de manufacturar que uno con doble curvatura. O sea, es mucho más complejo. Entonces, aquí empezamos a explorar una idea que nosotros también teníamos pensada de antes, que tiene que ver con cómo incorporamos tridimensionalidad a estos marcos planares, que si bien generan tridimensionalidad, ¿qué pasa con la tridimensionalidad? Y en eso estamos, de hecho. Y este ejercicio que hicimos con la Universidad del Biobío fue un primer paso. Nos dio como, ok, hagámoslo aquí, el proyecto no es de nosotros, no es nuestra autoría, pero nosotros estuvimos en el equipo técnico. Y claro, ¿cómo agregamos tridimensionalidad para no perder mucho material? Si tú puedes ver, ahí hay un material extra donde yo geométricamente necesito más material, se agrega más material. Este paso, que es extremadamente, parece como insignificante, que es voy a poner una tablita más, dio pie a bastantes exploraciones que les voy a mostrar después. Se construyó, aquí está construyendo el robot
fresando cóncavo y convexo, ¿cierto? Quizás vale la pena mencionar cuál es la ventaja de usar un robot y no usar una máquina, un Pacer, una CNC planar de panel, ¿cierto? El robot obviamente tiene 6 ejes, el de nosotros tiene 7 ejes de acción, más un riel. Nos permite en el fondo enfrentarnos al material con esa libertad de movimiento. Particularmente en estos paneles hubo mucha diferencia en el grano. Nosotros hicimos pruebas donde literalmente se fresaba, no sé, pues imagínate si tienes una superficie convexa así, y en una CNC fresas como así nomás. O sea, siempre en plano, o sea, escalando pero en plano. ¿Qué pasaba con el grano? El grano había mucho descamamiento, se depelaba, había mucha partícula y fibra, se rajaba. Aparte que estamos trabajando con pino, una madera muy blanda. En cambio, si tú usas un robot, de alguna forma tú puedes tratar de manipular las trayectorias del robot para que respondan a ciertas condiciones que tú quieras. En este caso, en la terminación era mucho mejor al seguir las curvaturas en el otro sentido. ¿Ya? Y ahí terminamos los paneles. También hubo, obviamente, este tiene cierto grado de pérdida de material, pero se logra una estética media mezclada, como que al medio aparece la fibra del panel de una capa y se devela la otra capa en las orillas y se armó estas torres curvas de CLT que tampoco creo que se ha hecho. Así que es una innovación también nacional, por lo menos. Seguimos con el encolado, hasta ahí llegamos con el encolado. Y hay otra línea de investigación que heredada de Hook Park, yo heredé y empecé a trabajar desde mi tesis, que tiene que ver y tiene un nombre que se llama Material Domestication, que habla de entender lo salvaje de los materiales forestales en su condición natural, rescatar las características que nosotros consideremos valiosas, ¿cierto? Y domesticar en el fondo la performance del material según nuestro requerimiento humano. Entonces, ¿qué pasa cuando uno domestica un animal? ¿Cierto? Y ese animal tú no destruyes su esencia, tú la moldeas. A mí me pasaba y hacíamos las tesis en Cuspar son muy teóricas, es muy divertido, es como que son muy materiales, pero la discusión es muy teórica. Y se hacía este símil con la madera estandarizada. Entonces, era divertido que nosotros tomáramos madera estandarizada para generar complejidad. O sea, algo que ya está súper simplificado, teníamos que agregarle complejidad porque el arquitecto quería complejidad. Y eso pasa mucho, ¿cachai? En vez de domesticar esa complejidad y que eso sea en el fondo el mensaje del material. Entonces, había como una discusión en Jupar que ha estado años ahí que tiene que ver con eso, con entender la naturaleza. Y yo lo tomo, pero lo tomo desde la aproximación de la laminación, que no se había hecho. Se había trabajado con bifurcaciones, ¿cierto? En uno de los pabellones más grandes que hay en Jupar, se había trabajado con madera roundwood, que es madera en su formato redondo, ¿cierto? Sin aserrar, pero no se había trabajado desde la laminación y ahí nacen exploraciones de qué más podemos hacer con esta domesticación de lo más salvaje o lo de no estandarizado. Inspirado siempre en la arquitectura naval, donde el acceso al bosque era diferente a como ahora. Y en el fondo se trataba de aprovechar de una manera más consciente los recursos. Entonces, se hizo un ejercicio, se introduce escaneo digital muy básico que ahora es muy fácil de hacer, en mucha tecnología, en todos los iPads traen escaneo digital. O sea, nosotros siempre empujamos una de las tecnologías básicas para trabajar con lo diferente, es aprender esta tecnología y son tan súper fácil de acceso ahora. En ese tiempo no era tanto, estamos hablando de 2018, era como más complejo, pero la utilizábamos para escanear ciertas ramas, desecho forestal del bosque y partir una exploración que hacemos con esto, una especie de puzzle. También todo esto en paralelo al desarrollo gráfico, al desarrollo conceptual, al desarrollo del cómo yo soy capaz de representar estas ideas, nunca son disociados. O sea, siempre el mensaje tiene que ver con el material también y la herramienta se transforma en algo discursivo también. No es solamente técnica. Eh, y claro, esta herramienta, ¿qué se hizo? Bueno, este es otro ejercicio, no los primeros. Yo tomé un curso en la Boat Building Academy, que es una academia de manufactura de botes en Inglaterra, en el sur, cerquita de Hook Park. Me quedé un tiempito extra y tomé un curso y ahí aprendí técnicas análogas que creía que eran necesarias, que necesitaba aprender. Y me traje los conocimientos de la tesis, ¿cierto? Está como, quiero laminar geometrías complejas. Usamos el robot de Hook Park, laminamos esto, y después lo hicimos steam bending, que es un proceso donde se dobla con vapor para poder controlar esta geometría y transformarla en un objeto cotidiano, en silla experimental. Y también mucho escaneo, mucho ejercicio de dibujo. Aquí se está laminando con la sierra, cortando en láminas una bifurcación, y esto se transformó en dos prototipos un poquito más terminados de una silla experimental y la base de una mesa que todavía está en proceso de terminación.
Y se exploró eso en el fondo. Esta silla está hecha solamente con un elemento, con un árbol, y quizás probablemente no tiene mucha ergonomía, pero la aproximación es eso, a cuestionarse qué cosas más podemos hacer, eh, saltándonos un poquito aquí la funcionalidad. No es que no sea cómoda, pero es parte de la experimentación. En el fondo. Otro ejercicio también que este fue dirigido por Mike. Yo ya parece que me había venido a Chile ese año, eso fue el año que armamos que estábamos armando el laboratorio. Lo codirige con Charlie Corey Wright. Él tenía esta idea de generar, de hacer una unión para construcciones que utilicen madera circular, o sea, sin aserrar, sino que cómo podemos hacer un sistema un poco modular que nos permita construir con esta madera como recién cortada y lista para manufacturar infraestructura básica probablemente en el campus. Y May dijo, ok, hagámoslo en robot, lo voy a codificar. Y May desarrolló un código de Grasshopper de diseño, en el fondo, que permitía diseñar una unión, ahí con Charlie la diseñaron obviamente la unión, Mike la codificó, permitía solamente con el input del largo de la pieza y el diámetro, que automáticamente el software diseñara y ajustara y te entregara toda la información para manufactura de esa unión en este sistema. Entonces, otra vez el mismo sistema. No se estandariza el material, se estandariza el proceso de manufactura y el proceso de captura de la información. Entonces, ¿qué nos permite transportar la estandarización desde el material al método? Nos permite trabajar con complejidades. ¿Cachai? Entonces, la complejidad la toma el método y no o la maquinaria o el software y no necesariamente la sufre el material. Todos esos palos probablemente tienen diámetros diferentes. Y, y acá, claro, ahí se trabajó con un eje externo del robot de Juspar. ¿Y por qué sale ese humo? Porque la madera está verde. Entonces al software se le decía, ya, el palo que vamos a cortar ahora es el palo tanto, es un tirante de tanto de diámetro y este largo. Y el software automáticamente da el código para cortarlo. 3 segundos, muy rápido. Y un poquito es un poco lo que hace el robot y es un eje externo que permite que rote. Cuesta un poquito más cortar la madera verde, o sea, ahí hay también un trabajo de investigación en qué fresas son las que conviene más usar. Mike tiene nuestra experiencia en eso, en robótica. Y ahí está la unión, que es un Mortise and Tenon, ¿no? Eh, es una espiga en el fondo que se inserta en la otra pieza, que permite construir esta, la voy a avanzar un poquitito más. Claro, y ahí tiene un corte, ¿cómo se llama ese? Un paneo, y se construyen todas las presas, se seria y se ensambla, y esa es la unión. Entonces, el uso de tecnología no tiene que ver con lo complejo del diseño. Esto es extremadamente básico. De hecho, si no me acercaría, pensaría que lo hizo cualquier persona para armar no sé cómo se llama, esta estructura es como un negocito, es súper humilde y sencillo, pero si tú te acercas, entiendes el pensamiento que hay detrás. Y ese también hay un mensaje muy Charlie, ¿ah? Muy Charlie eso de entender las tecnologías al servicio de lo simple. Y no tiene que ver con más que eso. Y tanto lo complejo como lo simple son igual de innovadores y resuelven necesidades de todo nivel. ¿Sabes? O sea, las relaciones de formas extrañas con tecnología no necesariamente simples. Y aquí nace lo último que estamos haciendo ahora. Nos adjudicamos el año pasado un fondar, que es el Fondo Nacional de Arte en Chile. Nos estamos recién metiendo en el área como de la postulación a fondos del Estado, que hay harto en Chile, afortunadamente, de eso, tanto de ciencia como hay un área de arte. Y postulamos un pabellón que se llama el bosque domesticado, que tiene que ver con traer esta investigación de cómo domesticamos lo que está en pos de nuevos desarrollos en la arquitectura. Pero esto también es un poquito una excusa para lograr combinar estos mundos. ¿Qué pasa? El material de desecho no estandarizado, las bifurcaciones, con la alta ingeniería de los paneles CLT, del panel complejo, de la madera súper estandarizada. ¿Cómo combinamos en un escenario arquitectónico esto que parece que no se puede combinar, ¿cierto? Que es imposible, ¿verdad? Entonces, se plantea trabajar con bifurcaciones, igual que en JUPAR, ¿cierto? Nos traemos eso, y yo lo tengo muy como presente, siempre es parte de mi investigación diaria. Se buscan bifurcaciones de desecho en bosques locales y se genera una metodología de diseño paramétrico, ¿cierto? Donde respondiendo a estas bifurcaciones,
se genera automáticamente una geometría parcelada de losas CLT nervadas. Y aquí un poco de las innovaciones que estamos haciendo en Chile, que no tienen que ver con JUPAR, sino que tienen con una misión más personal, de que de personalizar, customizar los procesos de laminación incorporando tridimensionalidad. En eso estamos enfocando ahora. Bueno, este diagrama muestra un poco el proceso, se escanean las bifurcaciones, se orientan, se genera automáticamente una geometría básica de esfuerzos estructurales, ¿cierto? Línea, con una lógica un poco en la postiviga. Luego eso se transforma en nervaduras en un panel. Se escanearon en bifurcaciones de madera nativa de bosques locales, ¿cierto? Igual que en cualquier proceso escaneado. Funciona un poco más o menos así, si es que algunos no lo conocen. Esto así como se ve el software con todas las fotos. Y eso se transforma en un modelo de 9 puntos que se puede utilizar para modelar o para mecanizar. Hay un punto súper importante aquí que nosotros hemos desarrollado, avanzado un poquito la investigación actual, estamos trabajando en unos papers respecto a esto, donde cómo somos capaces de manipular y entender la información que nos entrega las geometrías complejas. O sea, cómo traspaso la geometría de un árbol que escaneo, cómo hago que sea útil. Es súper complejo. Entonces, parte inicial de eso tiene que ver con las líneas centrales, el desarrollo de estudio de líneas centrales. Y eso es un área de la ingeniería, es un área de la ciencia que se ve en muchas cosas, en la medicina, para saber los radios de las venas, ¿cierto? Hay un montón de investigación respecto a líneas centrales y nosotros estamos metiendo un poquito de eso, estamos desarrollando un paper, cómo hacerlo automatizadamente. O sea, básicamente hemos logrado cierto nivel de automatización ahora, donde tú pones la geometría, ¿cierto? Y automáticamente el software es capaz de reconocer sus líneas centrales para poder reconstituir el modelo 3D o utilizarlas para diseñar. Y esa información es súper válida. O sea, por ejemplo, acá para manufacturar esta geometría, para manufacturar este árbol, pues yo tengo que conocer exactamente dónde está, cuál es, cuáles son las variaciones geométricas, ¿cierto? Y las líneas centrales son iniciales, a ver, fundamentales para este tipo de proceso, para postprocesado. Y aquí está la mecanización real. O sea, todo ese trabajo de software es muy necesario para poder llegar al punto inicial. Estoy aquí, también hay otro desarrollo de software que tiene que ver con lograr que el robot automáticamente reconozca superficies y logre seguir esas superficies complejas. ¿Cachai? Si no solamente arquite material como indiscriminadamente, ¿cierto? Sino que logre moverse en relación a la geometría y eso tiene a varias aplicaciones. Cuando podríamos pelar un árbol sin cortarlo, solamente sacarle la corteza. ¿Cachai? Esos son algunos desarrollos que hemos hecho. También otros desarrollos de liberación de Sewari, que se llama, que es un corte inicial para que el árbol se abra, ¿cierto? Ahí tú puedes ver lo que hablamos delante, que era como yo pelar el árbol. Ahí el árbol hizo, no sé si se alcanza a ver, que hay como unas líneas de fresado. O sea, el fresado va como siguiendo la curvatura de la madera. Y se ha hecho en software Grasshopper. Actualmente no sé si eso se puede hacer en los otros software comerciales. No mucho, ¿cierto? No fácilmente, claro. El nombre comercial es un poco más. Claro, tienes que conocer más sobre eso. Y bueno, como te contaba, parte de esta parte de este proyecto están las bifurcaciones, ¿cierto? Pero también están estas losas. Estas losas nacen del concepto de, al igual que los marcos laminados JUSPAR, orientar el grano para aprovechar el material, pero ahora, ¿cómo nosotros somos capaces de nervar este panel para optimizar la estructura del panel y se haga menos material? Se han hecho esto también un poco inspirado en las cosas que están haciéndose en hormigón. En hormigón se están nervando los paneles para usar menos hormigón y cómo esto podríamos llevarlo a la madera. Hace un par de años estamos trabajando en esto y ya tenemos algunas cosas que no podemos mostrar porque están en proceso de patentamiento, pero así genéricamente sí, y tiene que ver con desarrollo de nervadura de paneles CLT un poco más complejos que los otros. Em, por ejemplo, esto es como lo más básico, lo podemos mostrar por eso, pero para que se hagan una idea de esto, o sea, el panel que es el panel del proyecto del Fondar, espérame, busca hacer unos paneles nervados de este tipo, ¿cierto? Y nosotros ya tenemos desarrollado, hemos hecho prototipos tanto de laminación como de manufactura con nervios simples. Y en ese proceso hemos ido avanzando en el desarrollo para construir estos dos mundos conectados. Y ahí está un render inicial que cuando postulamos el proyecto que hablaba de eso, de estos dos grandes mundos dialogando, ¿cierto? Y eso les quería comentar.
un poco de lo que hemos hecho este año último. Y bueno, espero que de alguna forma tomen tomen el bastión de entender que la experimentación es esencial para la innovación, el error esencial para la innovación y el perder el miedo a probar cosas sin muchas veces saber cómo para qué funcionalidad tienen que tener. Creo que nosotros arquitectos estamos, siempre nos enseñan al revés, ¿cierto? Como que tenemos que tener muy claro lo que queremos y la función para poder tirarnos y diseñar. Me atrevería a decir que desde el material a veces es un poco distinto. A veces necesito entender con qué voy a trabajar, necesito entender lo que el material me está diciendo y luego probablemente nazcan usos y aplicaciones. Y eso creo que es fundamental para de repente aproximar la experimentación y ir canalizando los diseños y los prototipos, etcétera, que hagan ustedes. Eso. Muchísimas gracias, Manny. Increíble todo ese trabajo, toda esa experiencia y sí, creo que nos dejas ahí como muy inspirados con un montón de ideas y posibilidades a experimentar. Abro el espacio para que ojalá bastantes hagan bastantes preguntas y también yo tengo unas, pero las voy a hacer ahorita al final del espacio. Pregúntenos, sin temor. Y se lo cuenta que no me costaba hablar, así que, así que me pueden preguntar. Bueno, voy a romper el hielo. Me Dale. gustaría ir más al inicio, digamos, como qué fue lo que te llevó a estar donde estás en este momento. Digamos, como antes de Sí, estudiar arquitectura, previo a eso había una relación al material. sí, fíjate, y sé que yo misma de repente me lo pregunto, porque me sorprendo yo. No. Mira, a mí me pasó algo, me marcó muchísimo en el año, y aquí es donde creo que los docentes, si es que más docentes aquí con nosotros, es extremadamente importante. Yo tuve un docente, que ahora es el decano de esta facultad donde trabajo ahora, de hecho por eso vine, de alguna forma, lo conocí en primer año, Daniel Schmidt se llama. Daniel Schmidt fue mi docente en tercer año, y me acuerdo que nos dijo, venimos de una escuela donde yo estudiaba, otra universidad, no la de trabajo, donde era muy local, o sea, era casi mal visto hacer cosas que se hicieran afuera. O sea, hacer cosas, mirar afuera era como muy mal visto, es como que no, como nosotros respondemos a lo local, y lo que está muy bien, pero ¿qué nos pasaba? Que limitaba las posibilidades. Y creo que a mí me marcó muchísimo, él nos dijo, oye, hay cierto, tu idea podría postularse a un concurso, y empecé a participar como en tercer año en algunos concursos internacionales, chiquititos de alguna forma me abrió un poquito la cabeza. Y creo que eso es parte inicial. O sea, creo que todos tienen que entender que lo que pasa aquí está pasando en otro lado, igual. O sea, las crisis que tenemos nosotros, extrapoladas en otras realidades, por supuesto, están pasando igual. O sea, no estamos aislados del mundo en ningún país actualmente. Sí, sí hay, pero pocos. La mayoría estamos súper conectados. Entonces, lo que nosotros estamos viendo acá está también en otro lado y de ahí podemos aprender. Y en la escuela de arquitectura, ahora ya es distinto. Estamos hablando, yo estudié, entré a la universidad en el año 2006. O sea, es que es distinto. Pero a mí me cambió eso, la perspectiva. Y eso me llevó, tuve la oportunidad de hacer mi práctica profesional, porque gané cierto currículum, por cierto concurso, ¿cierto? A llevar a mi práctica profesional, la hice en Prairie Partnership, en la oficina de Ampey en Nueva York. Y sin saber inglés, no sabía una pizca inglés, nada, cero. Fue solo un arrojo. Entonces, aquí también hay un llamado a eso. También no sé qué generación son los chicos que tienen estudiando, son de máster, son de pregrado, no lo sé, pero Son te comentaré. bueno, sea que llamo licenciatura, están Ah, perfecto, pregrado. Claro, pregrado le llamamos nosotros. Yo ok. estudié 6 años. Primero son 4 la licenciatura y la profesional son los 6. Ahora son 5 en Chile. No sé cómo es allá. Entonces, mi quinto año, Es, sí, más o menos igual. sí, ellos están en el puro final, digamos, son como ya, de hecho el taller de nosotros es como si fuera después del bachillerato, como algún tipo de especialización. Ya. eh, En sí, Chile era antes muy largo. Tenía que sacar 6 y yo recién era arquitecto y después tenía que pensar en especializarme. De hecho, así lo es. Pero hay ciertas cosas que le agradezco eso. Y bueno, tenía que ver con eso, con tomar las oportunidades y salir. Yo venía de una ciudad del sur, el fin del mundo, y tuve cierta oportunidad de tener cierto currículum en algunos concursos, que cuando uno de repente en la escuela no tiene la oportunidad, pero creo que existen, hay que tomarlas, ese currículum. Pude postular a una pasantía afuera y en esa, bien divertido, pero Ampey, el arquitecto, que ya no está, ¿cierto? El de la Torre del Louvre, para los que no conocen, él tenía una aproximación al material muy distinta a lo que hago yo, pero me pusieron a trabajar
porque no habían oficinas. Entonces los practicantes trabajaban como en un, no sé, como en la bodega, una cosa así. En una bodega bastante grande y bastante lujosa, no era la bodega de mi casa, era una bodega como el lugar donde estaban todos los materiales clasificados. Estamos hablando no de madera, piedras de lujo, terminaciones, pero todo en cajones. Y creo que el tiempo que estuve ahí eso influyó en cómo yo veía mi entorno. Y siempre estaba sacando materiales y mirando materiales. Eso fue una parte, fue súper, como me marcó muchísimo y entender la obra del arquitecto desde el material. Él utilizaba mucho el material. Y también me vi influenciada por eso. Pero también tuve la oportunidad de trabajar con ciertos docentes que venían, un docente que venía de British Columbia, que trajo los primeros inicios de la CNC en el sur de Chile, estamos hablando de 2006. Y habían ciertas cosas que me llamaban la atención. Entonces, a la hora de escoger un proyecto, después que me titulé con mi proyecto de título, que a nosotros en Chile nos hacen diseñar un proyecto muy grande, una entrega muy cuantiosa, como 1500 láminas, dibujos, esa era mi pregunta. Dije, ¿con qué quiero terminar? Con algo construido. Mi idea era construir mi proyecto de título. Hay universidad en Chile que lo hace, que como así estilo JUPAR, pero en pregrado. La Universidad de Talca, por ejemplo, si pueden verla como referencia, no sé si conoces a alguien de la Universidad de Talca. Ellos hacen mucho design and make. Ellos, los chicos terminan su licenciatura con un proyecto construido para la comunidad, lo que es una metodología maravillosa, que a mí me encantaría que la pudiéramos. Entonces, muy inspirada por esto, me busqué un proyecto de título con una comunidad real, tomé un cliente real y traté de desarrollar un proyecto construible. Finalmente no lo construyo por otras circunstancias, pero siempre me quedó como esas ganas de construir, de tener joven la gracia de decir, lo que yo diseño voy y también me meto y lo construyo. Y por eso busqué el máster. O sea, llegué a eso con la necesidad de construir. Y hay pocos másteres en el mundo que hacen construcción. O sea, ahora está el Design for Manufacture de la UCL. Ahora hay pocos más. El IAC ahora hay mucho, hay harto en España. También en Latinoamérica, Centroamérica. Eh, pero ese tiempo era como el máster, 2015, y por eso llegué ahí. Y básicamente fue corroborar mi intuición de que eso es lo que me gustaba, que el material para mí era parte fundamental en el diseño y eso es lo que hacemos. Pero siempre, ojo, siempre desde la mente del diseñador también. O sea, no me he bajado de esa vereda, nunca. Eso, ese fue mi camino. Muy interesante toda esa trayectoria. Eh, sí, nosotros acá, bueno, hemos tratado, bueno, ahora que mencionas lo de la CNC, digamos, el máximo alcance técnico que tenemos ahorita es, eh, hay una CNC de 3 ejes y hasta este momento ya logramos conseguir como una presa similar a esta que se ve como en tu imagen, entonces, pues eso ya simplemente la capacidad de esa pequeña herramienta ya nos posibilita, ¿verdad? Mayores grosores y todo, entonces se abre increíblemente. Y tenemos otro que es más pequeño, es un brazo robótico ABB, más pequeñito. Y la idea es un poco robusto, entonces la idea es como lograr, eh, es que ya viene esta otra parte que vos mencionas, esta parte interdisciplinaria, ¿verdad? Como pues, vincularse tal vez con otra escuela de ingeniería mecánica o mecatrónica y lograr desarrollar esa parte de la pinza o esa adaptación a ese otro tipo de herramientas. Claro, lo suyo todo la herramienta. Pero lo que Pero, te decía, ajá, no tiene que, aquí el validante a esto, las ideas casi que vienen antes de la tecnología, muchas veces. Tienen ujú, que ver con cuestionarse. Y puntualmente las de nosotras, todos han venido con Mike casi siempre del material, ¿cachai? Como de las posibilidades. Hay otras aproximaciones completamente válidas también, desde el diseño puro, todavía ni siquiera entra el material. Entonces, como es, lo más importante es el cuestionamiento y querer hacer más. La tecnología obviamente habilita, porque a veces puedo o no puedo hacer. ujú, Y entre las cosas que puede hacer una CNC, son muchísimas, una CNC tradicional de 3G, pero muchísimas. No se hacen más, en Chile hay un montón de empresas que tienen CNC de 3G, porque cada vez están más accesibles, lo que es ujú, súper bueno. Pero muchas empresas, incluso de diseño, no son capaces de pensar más allá de lo obvio de la CNC. Siento que creo que hay una exploración que, pero si tú con un formón puedes hacer obras de arte, y su formón es el grande más simple que existe. Entonces, ujú, no tiene que ver con la complejidad de la herramienta. Hay herramientas CNC, de hecho, por ejemplo, una incidencia, y aquí Mike me va a corroborar que es verdad. Los marcos de madera laminada que mostré de Juspar podrían haberse hecho en una CNC. ujú, Siempre y cuando, o habríamos tenido que quizás hacer esculpido un poco más sencillo, ¿cachai? Nosotros lo hicimos en los otros, el que mostré que hicimos en Chile, este pabellón ujú, pequeño. El fresado fue
planar, pues, casi. No fue nada tridimensional. O sea, lo mismo que podría haber hecho una CNC. Usamos el robot porque no tengo una CNC. Ahora recién tenemos una CNC grande. En ese tiempo no tenía. Entonces, que las herramientas no sean sus limitantes. Pero sí, ojo, obviamente hay funciones de la herramienta que no son obvias. Hay que investigar las funciones de la herramienta, investigar proyectos donde se ocupen esa herramienta y de hecho eso puede ser un punto inicial. ¿Cómo soy capaz de, entendamos primero la herramienta, todas las posibilidades, cómo corta, cuánta la profundidad, cuánto rango, cuánta velocidad? Y de ahí pueden hacer ni siquiera todavía el diseño, un proceso. Oye, ¿sabes qué? Yo a lo mejor puedo combinar aquí y aquí, si le pongo, no sé, pues algo que levante la pieza, puedo, no sé, y entiendo un método. Y después del método, oye, pues este método se podría usar para hacer esto. Entonces, no le tengan miedo también al que viene para atrás. En fondo, entendiendo la herramienta, yo puedo descubrir también muchas cosas, por más simple que sea. Sí, casualmente, en el 2021 fue que teníamos esta CNC y la dieron a utilizar, la hacer como un workshop como para empezar a experimentar. Y la herramienta sí se desconfiguró, no trabajaba, y tuvimos que agarrar otra metodología, Gracias. porque ya teníamos un material y teníamos un grupo focal que venía a trabajar, que Uh, era una caldera y comenzar a volar madera y volarla y comenzar a jugar lo con las lograron. curvaturas. Entonces, al final fue como, mucho es como ahorita, las ganas de explorar y hacer con lo que tenemos por ahí, con nuestras manos, y a partir de eso hay como, de ya al final del resultado, pues uno vuelve a ver y es como que podemos haber hecho esto y todo lo demás, y da para un sinfín de ejercicios, ¿verdad? Así es, Eh, concuerdo. no sé si otra persona tiene algún, no, no quiero llamarte el nombre, que me ha llegado. Tiene que decir, Esteban Lobo, no sé si Esteban Lobo tiene alguna consulta, que también está metido en el laboratorio. ¿Cosa? Perdón, me Bueno, preguntaste. Por No te Rodrigo, ahí escuché. iba a decir algo, Rodrigo. Ah, bueno, Carmen. bueno, yo llegué tarde. En realidad, yo no soy ni en el taller, pero era como para preguntar que en Chile, digamos, o sea, esa universidad, el laboratorio, ¿Qué es como cosa? es parte del, el MATLAB, digamos, el laboratorio que tiene, perdón, ¿cómo se llama? Es que llegué tarde. El laboratorio en el que donde tiene la máquina, las El máquinas. laboratorio se llama MATLAB y está en Temuco, MATLAB. en la región. Ok. No, gracias. Gracias. Es que Rodrigo, el que acaba de hablar, bueno, él estuvo con nosotros el año pasado en el taller y ahora está, si no me equivoco, está en el Bio se fue a hacer un Sí, Hasta semestre el allá. video. sí, Hola Rodrigo, estamos Eh, cerca. Bueno, bueno, yo hicimos sí. en horas. La gente ahí en Inglaterra me dice, no es cerca. Yo voy a Escocia en 5 horas. Bueno, es cerca. Sí. No es Santiago, en Entonces, mi país. ahora, A ver, ahora le toca la tarea a Rodrigo ir y hacer un vínculo allá más presencial. en la del bio, fantástico. Nosotros, Sí, nosotros sí. tenemos, estamos en medio del trámite, se dice aquí, de gestionar un convenio entre el Albio Bio y nosotros. Y nosotros, después del proyecto que les mostré de los paneles de Nicolás, que no sé si capaz que lo conoces, Nicolás Sáez, ¿no? Del Albio, no sé, No, bueno, llegué hace como un mes, en realidad, entonces. ya, mira, hicimos muy buenas migas, decimos en chileno, muy buenas y creemos que hay mucho potencial. Ellos tienen mucha más expertise que nosotros en el área de hormigones, de impresión de hormigón. Tienen una maquinaria Ah, sí. maravillosa, tienen una impresora de marco gigante industrial, creo que la más grande de, no sé si de Sudamérica en general, no tengo idea, pero es muy grande. Y ellos tienen esa área y nosotros nos estamos posicionando a poco como en el área de madera. Mm. Así que, Sí, yo de hecho fantástica vi el eso. proyecto. Es como una caseta, que igual le hicieron como empresa en concreto. Ah, el chiquitito, el que hicieron la primera caseta Ajá, de empresa en hormigón, sí. Qué bueno. ok, gracias. Es verdad. ¿Alguna otra pregunta? Aprovechen, aprovechen. Yo quería agradecer de entonces esta oportunidad de poder hablar con Vane y conversar. Un día que hace bastante rato la estaba buscando Ay, sí, no podíamos y, coordinar. y sí fue muy complejo, pero igual lo que mencionabas de esta parte de, que, de la conexión en las redes sociales, o sea, como que mucho del trabajo
que realiza una persona, no sé, simplemente con una imagen uno puede intuir mucho, ¿verdad? Aunque no sepa todo lo que hay detrás, ¿verdad? Ahora que explicabas todos los procesos y toma de decisiones de este proyecto, que era como más el esqueleto, el primero que se hizo, eh, Mm, uno intuye, ¿verdad? Es como, ok, ¿cómo hicieron eso? ¿Verdad? Okay, y después empieza uno a ver como, mira, utilizaron esta herramienta, el método fue así, y después todo el montón de maquetas para lograr ese resultado. mm, Eh, Ahora nosotros, bueno, parte de es un taller de diseño arquitectónico, pero estamos cambiando una metodología donde tratamos de que haya una parte experimental directa con el material y un poco tecnológica. Entonces, eh, la idea es que los estudiantes agarren algún elemento, alguna parte del proyecto. Ahorita es una casa eficientemente energética mm. en la costa pacífica, lo que se está diseñando, y que pues acerquen, ¿verdad? Que hagan como ese acercamiento con el material en algo más pequeño, donde tengan el tiempo de conocer, no sé, las distintas maderas que hay acá, los acabados y todo esto. Entonces, quizás al final del semestre podamos volver a conectarnos y mostrar ahí un Sí, no poco hay problema. los Cuenta conmigo. resultados. Sí, fantástico. Y no, fantástico, qué entretenido. O sea, nosotros, yo estuve en una escuela que no era, no se daban estas cosas y creo que eh, seguro va a tener un muy buen resultado. No, no sé si Vivi tenía... Sí, bueno, quería comentar varias cosas. Primero, que para mí es un gusto conocer tu trabajo. La verdad es que no lo conocía, que porque Rodrigo, justamente el semestre pasado, una investigación pequeñita que tenían que hacer sobre investigación de sus intereses personales, nos mostró algo de tu trabajo, pues también comentó que te conocía y demás. Pero bueno, que sumo a lo que decía David, que ayer justamente David nos invitaba a que fuera del horario que tenemos, hagan el esfuerzo por ir un rato pues a experimentar. Y yo creo que es diferente cuando no hay como un ejemplo a seguir, como ver casos de éxito de alguien que de a poco fue como, no sé, explorando, tal vez nos dejas esto de eh, aprovechar la intuición, tomar partido de algo que el entendimiento de un método nos ofrece, potenciales, no es solo como para resolver algo inmediato del proyecto, Sí, puesto que siempre hay que ver más allá. Entonces, a mí también me conmovió mucho esto que dices que te, bueno, en tu trayectoria incidió un profesor. Yo creo que ahora con David tenemos una muy buena oportunidad de incidir en las nuevas generaciones. Yo creo que en mi caso también. O sea, yo fui a dar a Chile también, justo como Rodrigo, mira, porque algún profesor me metió en la cabeza la idea de que allá me podían enseñar más cosas en Costa Rica, pero como tú dices, y también hay muchos desafíos que uno cree que todos los, o sea, restricciones y dificultades que son aquí, a veces cuando estudiamos la realidad nacional, de cuáles maderas usamos, todo esto, todo parece muy complicado y así es. entonces es parte, como ver esa realidad es parte, pero de pronto es como preocupante, tal vez para los estudiantes, que todo lo que leen o no sé, investigan les asusta. Por otro lado, tener esta experiencia, pues como si hay cosas que motivan para ver por qué también estamos pero mirando como digo, desde acá. Sí. Muchas gracias por tu tiempo y bueno, eh, ojalá en algún momento podamos hacer algo en conjunto. La Sí, experiencia que fantástico. hemos tenido es que Sería fantástico. David invita a personas, digamos, de otros laboratorios que funjan como jueces en nuestros proyectos o que nos ayudan a poner un problema sobre la mesa y después nosotros tratamos de resolverlo y después cuando vamos a medio camino ya nos retroalimentan los procesos. Entonces, pero, Fantástico. Súper agradecida y de alguna forma es una cosa que, bueno, el entendimiento de la materia como parte fundamental de la profesión, que originalmente lo era, pero se ha ido disociando a lo largo de las décadas, ¿cierto? Es fundamental en la búsqueda y la batalla con la crisis climática. O sea, puntualmente a nosotros nos mueve, o sea, estamos llenos de conceptos que el net cero, y es por alguna razón es así. O sea, porque es una necesidad imperante. Y la experimentación con materiales, particularmente en el caso de nosotros forestales, o no convencionales, ¿cierto? Trabajar con desechos y todo este tipo de cosas requiere
que lo pongamos en las aulas. Requiere que lo tomemos y que lo pongamos como algo importante para que los alumnos lo tomen como algo que tiene que ser, que tengo que lograr experimentar y con considerar la lógica material dentro de mi pensamiento inicial, de hecho desde el inicio. Entonces, lo que hacen somos parte de la misma batalla y creo que es súper importante hacer nexo y conectar y que fantástico que pase. Entonces, Rodrigo nos tiene que venir a ver si está en Chile, en Temuco. Sí, Así que ahí vamos de gira, pero a Santiago, súper, de paso. primer No, paso. para el otro lado. Abajo, Ah, es trabajo, es trabajo. Ah, es trabajo. claro, sur. Era Ah, el robot más sí, al sur del mundo, ya no, hay uno en Tasmania. sí, sí. Pero las coordenadas son por segundo. Estoy casi en la Patagonia. No, mentira, la gente dice eso, pero estoy lejos de la Patagonia. Estoy en eso. Así que invitados, Pues, todos, si quieren venir también. Todos Yo, invitados. A cuántos kilómetros estamos? No sé. Pero sí, invitadísimos a colaborar y a ver qué se puede hacer en conjunto. Yo tengo un taller, lo que te contaba, el taller 1 a 1, que es un taller semestral. No sé cómo funcionan los talleres de diseño. ¿Ustedes son anuales o son de 6 meses o trimestrales? ¿Son cortitos? 6 meses. A 6 meses, claro. De nosotros como de nuestro año académico es de marzo a diciembre. Entonces nosotros son marzo, julio, diciembre. Entonces un poquito menos de 5 meses. Sí, igual acá. Igual, y siempre tenemos las ganas no sé, de compartir las cosas que estamos tratando de hacer. También hacemos experimentación, que son chicos de pregrado, entonces es distinto. A veces más exploración, a veces conseguimos más exploración, pero menos técnica. Entonces, de repente, no sé, hacer una asociación con chicos que están en un nivel más avanzado de la carrera y que haya, no sé, es interesante. Me parece súper interesante barajar algunas opciones. Bienvenidas sean. Sí, también hacer un comercial y decir que estos, bueno, chicos que están invitados en su mayoría pronto tienen que hacer su tesis. Y Claro, pocas personas de nuestra escuela se animan a hacer cosas experimentales. Por ejemplo, David fue el claro. primero, por decirlo así, pero de alguna manera ahora hay más apoyo. Entonces, eh, también está la invitación este, en el semestre, se hacen algunas cositas, cuando se puede, y hay actividades Fantástico. curriculares, por decirlo así. De hecho, el proyecto que te comentaba David, no pudimos usar la maquinaria y que por eso se dijo que, por favor, la idea de David, y pues es libre. O sea, aquí de quien quiere, no porque tenga una nota, no Y hay interés, claro. esto, digamos, de experimentar sin presión, de que es para probar algo necesariamente. Y pues, entonces, sí, sí que hay posibilidad, pero entre más se sume gente con nuevas ideas, gente con menos experiencia y, como tú decías, dispuesta a cometer errores, ya Yo me habría sorprendí. mejor para todos. Pues, Yo me sorprendí, sí, no, sí. No he invitado, ahí, por ejemplo, otro día, y nosotros también hay una cosa súper importante, bueno, particularmente en mi universidad, que también hay mucha flexibilidad en visita de estudiantes extranjeros, de repente si hay algún pasante, nosotros tuvimos ahora una chica de Argentina que no teníamos, por ejemplo, convenio con cierta universidad, y contrató un doctor y estuvo acá también haciendo su ronda, trabajó un poco, entonces es una universidad privada, pero que tiene la fortuna de que tiene un poquito menos burocracia en tipo de relaciones intra-universidad y siempre van a estar contentos de generar cualquier tipo de instancia que podamos colaborar, ya sea virtualmente o como digo, algo real, más concreto y con viajes. Eso. Muchas gracias por la invitación. gracias. Muchísimas gracias, Mane. Esperemos estar ahí en contacto y sí, y lograr algún viaje que vengas acá o nosotros vayamos allá, creo que sería Sí, fantástico. una magnífica oportunidad. Eh, y ahí estamos en contacto, en dado caso que expongamos un poco los resultados del taller. Sí, Allá, súper. Me avisan la fecha y coordinando, ni problema. perfecto, perfecto. Súper. Ya conocen mi horario. Ok, ¿A qué hora? ok. A las 2 de la tarde. Allá nos llevan Mañana. 3 horas, 3 horas. Sí. Adelante. Bueno, sin Fantástico. más, muchísimas gracias a todos los presentes Vale, y, y a Mane y a Mike ahí que nos estuvieron muy bien. compartiendo un poco. Está el 12 no.
Uy, Voz en off. el voz del camionero. Tiene un voz de camionero, dice así. Se le pegó una Ah, frase. Muchas gracias, nos vemos entonces. Bueno, hasta ya, luego. Espero que- Chao, hasta luego.